dentro de las técnicas de teñido y estampado textil, cómo conseguir teñir fibras y tejidos naturales, entre ellas la lana, el algodón o la seda, con tintes o colorantes de procedencia animal o vegetal, que son los que presentamos aquí. Sería la cáscara de cebolla, la raíz de cúrcuma, las semillas de zumaque y la cochinilla. Hemos escogido estos 4 productos porque son los más fáciles de aplicar y algunos de ellos, como la cebolla o la cúrcuma, son ingredientes habituales en nuestras cocinas. Otros, como el zumaque y la cochinilla, aún no siendo tan familiares para nosotros, tienen en común con las anteriores la facilidad del proceso de fabricación del colorante, como más tarde tendremos ocasión de comprobar. Vamos a pasar a explicar la procedencia de cada uno de ellos y los tonos de color que nos darán como resultado. En el caso de la cebolla, la parte que se utiliza es la cáscara o la piel más externa de la misma y nos proporciona una amplia gama de tonos tierra anaranjados que pueden ir desde el amarillo hasta el marrón. Aquí tenemos el baño de tinte resultante, sería este segundo. Y los tonos que podemos adquirir dependiendo también de la calidad del tejido. Bien, si es seda, tela de algodón, hilo de lana o hilo de algodón. La cúrcuma, esta que tenemos aquí, es la raíz o rizoma de una planta herbácea procedente de la India, que una vez molida se extrae el condimento amarillo que ahora se viene utilizando como colorante alimentario, sustituyendo a otros colorantes artificiales. Pero también, sin olvidar, que siempre ha sido una de las especias indispensables en la cocina hindú, árabe y magrebí. Y es también el ingrediente, como todos sabemos, fundamental del curry. Con el polvo de cúrcuma obtendremos una amplia gama de amarillos intensos, estos que vemos aquí, que va a depender, igual que ocurre con la cebolla, de la calidad del tejido o de la fibra para adquirir un tono u otro. Este sería el baño correspondiente a la cúrcuma. Un baño se distingue perfectamente por su color amarillo intenso. El zumaque es un arbusto que se encuentra en los países mediterráneos de Europa y Oriente Medio, y del que se aprovechan los frutos que crecen en forma de racimos y cuyas semillas aparecen envueltas en una especie de piel o vellosidad de textura terciopelada. Además de servir como colorante natural, ofrece propiedades medicinales y también es muy utilizado como especia en la cocina árabe y turca. De esta planta podremos obtener tonos más bien oscuros que pueden ir desde los marrones hasta los grises, y dependiendo del proceso, de algunos factores que entran en juego en el proceso, podemos acercarnos incluso a los oscuros, a los negros. Como acabamos de ver, la procedencia de estos 3 elementos es de origen vegetal. Sin embargo, la cochinilla
procede de un animal, del insecto parásito de algunos cactus como las chumberas. Este cactus, procedente del sur de América, fue importado a la península después de la conquista del continente americano, y con él el uso de la cochinilla como tinte. Como habéis podido observar, estos años atrás casi todas las chumberas de la provincia y de gran parte de nuestra costa mediterránea han sufrido la plaga de este insecto, que aparece envuelto en una especie de cama algodonosa que se extiende por toda la planta. En este caso, el colorante procede del polvo que se extrae de una cantidad considerable de estos insectos una vez muertos, secados y molidos. Actualmente en España, el lugar donde más se produce y procesa la cochinilla para obtener y comercializar el colorante son las Islas Canarias. Y no solo tiene aplicaciones en la tintorería textil, sino que también se emplea en la coloración de alimentos y en cosméticos. Los tonos que vamos a obtener, este sería el baño procedente de la cochinilla, y los tonos que vamos a conseguir serían tonos rojos, intensos, pero sobre todo los tonos del rojo primario, que también, dependiendo de la calidad del tejido y de la fibra, vamos a obtener unos u otros, más intensos, más suaves, y también de otros factores que veremos a continuación. Bien, estos son los ingredientes. Y ahora vamos a pasar al proceso de teñido con estos ingredientes naturales, en el cual hay que distinguir dos fases. La primera fase sería el mordentado de la fibra o tejido, y la segunda, el teñido con los colorantes naturales. ¿Qué significa morder una fibra y qué es un mordiente? Morder significa preparar esa fibra o ese tejido para recibir el tinte, para permitir que el colorante se pegue, se adhiera o se fije a la fibra. Es por tanto un proceso en el que entra en juego la química de una serie de elementos. El mordiente es el producto o el elemento químico que utilizaremos para hacer posible este proceso. Normalmente suelen ser ácidos y sales. Aquí tenemos la sal y el ácido. Son dos de los elementos, de los mordientes más utilizados. La sal de alumbre, como veis, es una piedra de sal que también se usa como desodorante y que una vez molida adquiere una textura, la textura de la sal común. Y el cremor tártaro, que se viene usando también en repostería. ¿Cómo se usan los mordientes? ¿Cómo se muerde una fibra? Aquí hay que tener muy en cuenta la proporción. En el caso de estos dos elementos, que normalmente se utilizan juntos, la proporción sería 25 gramos de alumbre por 6 gramos de cremor tártaro, para aplicarlo en 100 gramos de fibra, o sea, en el peso de 100 gramos de fibra. Y todo ello disuelto en un baño de agua donde la fibra debe hervir de forma holgada, o sea que no esté con poca agua, durante 1 hora aproximadamente. Para la segunda fase de teñido debemos tener ya preparado el baño de tinte que previamente hemos extraído de cada uno de los componentes que veis aquí.
En el caso de la mayoría de ellos, o sea, de la cáscara de cebolla, de las bayas de zumaque y de la cochinilla molida, deben macerarse previamente durante un tiempo, que puede ser durante la noche, y luego hervirse durante al menos 1 hora. El paso siguiente sería colar el jugo resultante para inmediatamente verterlo sobre el baño de tinte. La cúrcuma, al comercializarse ya molida, se vierte directamente en el baño de agua sin maceración previa. Una vez obtenido el baño, sumergimos la fibra o la tela previamente mordida y humedecida hasta que alcance los 100 grados centígrados, que se mantenga un poco casi en el punto de ebullición, durante 1 hora aproximadamente. Pues bien, la intensidad y luminosidad de los tonos resultantes, que vemos aquí, va a depender de muchos factores a lo largo del proceso. Uno de ellos sería la saturación del baño, según la cantidad de sustancia empleada en él. También de la naturaleza de la fibra, si la fibra es de origen animal, si es de origen vegetal, de cómo las moléculas de la fibra reaccionan químicamente con el colorante y el mordiente. El tiempo de cocción también va a ser un factor importante, según el tiempo, si es 1 hora, si es menos, según el tono que nosotros vamos a querer conseguir. Un ejemplo de ello, de todos los elementos que tenemos aquí, sería cómo afectan estos factores, por ejemplo, en el zumaque. Cómo conseguir tonalidades más oscuras si en lugar de estos dos mordientes, de la lumbre y del cremor tártaro, utilizamos otros mordientes como es el sulfato de hierro o de cobre, o bien si añadimos estos químicos al final del baño para que actúen como reactivos. Esto nos va a permitir adquirir en el zumaque tonos tan oscuros como este. Otra fórmula sería, si no queremos utilizar estos elementos químicos, sería utilizar recipientes de hierro o de cobre para calentar el baño de tinte. De esa forma podemos prescindir perfectamente de estos elementos. Pues bien, esto resumiría el proceso de teñido básico a partir de 4 elementos naturales fáciles de obtener y nos serviría de aproximación al interesante y sorprendente tema de los colorantes naturales, de su proceso y de su agrupación.